Para poder abordar más a fondo este tema que, como les indicaba, ha dado mucho de qué hablar, nos acompaña el licenciado Francisco Lemos. Licenciado, vemos entonces cómo ha sido la reacción por parte de las autoridades, el acompañamiento de la menor de edad por parte de la Procuraduría General de la Nación al momento de hablar de un asesinato. Obviamente este proceso está bajo investigación, pero también tenemos la declaración de los familiares del profesor asesinado. Es una situación compleja que, sin embargo, pues hay que darle seguimiento ya que estamos hablando de un asesinato. Sí, buenas tardes. Indudablemente, Ligia, es un caso terrible. En primer lugar, las condolencias a la familia del profesor, porque es un ser humano como tal, independientemente de cuál sea el contexto como tal, ¿verdad? Eso es lamentable y por supuesto, es un caso bastante interesante, bastante especial, porque primero nos encontramos con una menor de edad. Indudablemente, desde el punto de vista jurídico y legal es imputable, ¿sí? Eso no lo vamos a discutir. Hay una normativa nacional e internacional que protege los derechos en medio. Por supuesto, esto genera el debate en cuanto a que pues, cometió un homicidio en ese sentido. Lo que hay que determinar en este caso cuáles fueron las motivaciones, y eso es lo complejo, ¿sí? Eso es lo complejo porque aparentemente ya me dice que había tenido planificado todas esas cosas, pero una niña, una menor de edad, no le aplica todas estas decisiones que se tienen ya de alguien ya un delincuente o las cuestiones. No se puede especular que lo haya planificado. Claro, si llegaba a los cuchillos o las armas que veo, eso entiende, ¿verdad? Es muy complejo este caso porque va más allá de lo que uno puede ver. Tenemos que ver muchos aspectos que van desde la salud mental de las niñas, de la familia, del contexto, del colegio. Hay muchas cosas que no nos debemos de precipitar a establecer hipótesis propiamente como tales, tanto de las justificaciones que se podemos llamar de la parte de la niña, como también de las especulaciones que se pueda tener en contra del profesor, porque se dice es que la acosaba o es que perdió su curso, que perdió un trabajo o una cuestión. Estas son puras especulaciones como tal. Estamos ante un caso bastante complejo, porque la naturaleza que hay, pues hay una vida humana perdida ahí, hay un homicidio como tal, pero las autoridades deben ser muy cautas, ¿sí? Muy cautas por la naturaleza de que estamos ante una menor edad, y la ley es muy clara en la protección de la niña, ¿verdad? En este caso de la autora material del hecho. Licenciado, y tal como usted ha indicado, las autoridades deben indagar más sobre el móvil de este asesinato, y que justo nos estamos refiriendo a este tema porque pareciera ser que ya estaba premeditado, según lo que han indicado las autoridades del Ministerio Público. Es importante también hasta cierto punto, al momento de respetar, obviamente, todo lo que ocurre muchas veces en los centros educativos, que se dé, por así decirlo, un tema de prevención, porque la información preliminar ha dado a conocer que aparentemente esto había sido debido a una agresión ya que había ocurrido semanas atrás, o también porque aparentemente esta niña o esta jovencita iba a perder el grado. Es por ello que, para evitar llegar hasta este punto, es importante este tema de la prevención, ¿no, licenciado? Por supuesto, Ligia, este es un tema que a veces solo se queda en palabras, en teorías, en buenas intenciones, pero cuando suceden estos casos nos preguntamos, ¿realmente eso que decimos de la prevención se toma muy en serio o solo se toma como un discurso vacío de contenido? Estos casos nos llevan justamente a la reflexión de decir, no esperemos a que esto suceda para hacer efectivo ese tema de la prevención. El tema de la prevención es un concepto que se define muy amplio, pues, ¿verdad? En el sentido de que, pues, por este caso no vamos a actuar causísticamente en el sentido, bueno, que vamos a hacer en general, sino que la prevención debe ser permanente e integral, y de muchas facetas que tenemos que ver desde las cuestiones de riesgo, ¿verdad? Porque al final normalmente pensamos el tema de riesgo, más lo que vemos sobre fenómenos que hemos vivido hace algunas semanas, de los temblores y que se siguieron, pero esto también es un riesgo, pero entra en el campo psicológico, en el campo de la conducta humana. Vean los casos que se dan a nivel internacional, en Estados Unidos, donde muchos estudiantes con el uso de armas de los padres o que ustedes llegan a hacer masacres, ¿verdad? Con propios compañeros o profesores, ¿verdad? Esto ya a nivel guatemalteco también es interesante esta visión, poder ver
esas cuestiones y tomar las medidas que se tienen que analizar como consecuencia de este caso, porque este caso no debe pasar como uno más. Eso puede poner a las autoridades de seguridad, a las autoridades de educación y a todo el entorno que conlleva esto, analizar el caso y ver para que nunca más se vuelva a repetir. Y claro, esto es impredecible, pues, porque tampoco vamos a hacer un registro de los estudiantes de que llegan en su mochila o en cuestiones, ¿verdad? En ellos, pero sí es un caso que nos pone en discusión esta política que tú dices de prevención, porque al final son buenas intenciones, pero cuando suceden estos casos nos dejan desarmados como tal. ¿Qué hay que hacer ante esto, verdad? Lo que hay que hacer es estudiar y analizar el mismo, desde los datos que las evidencias del lugar del crimen nos da, hasta el contexto familiar de estudiantes, de profesor, los antecedentes que se tienen, porque no es que la niña haya amanecido decir voy a cometer esto, sino que eso tiene una causa. Y eso es lo más importante de determinar esa causa que conllevó a esta acción que a toda luz pues uno repudia, pero tenemos que tener en contexto que es una niña de 11 años donde empieza en su mundo, su desarrollo físico, mental, está en proceso, y por lo mismo la ley los protege. Por eso de ver cuál podría ser sus acciones y todo, eso está tipificado dentro de la normativa nacional e internacional. Definitivamente, licenciado, y algo que usted ha mencionado e indicó fue justamente que esta niña tenía tan solo 12 años, ya estaba entrando prácticamente en la etapa de la adolescencia, y es por ello que la Procuraduría General de la Nación tiene una intervención en este caso. Pero también hablemos sobre el acompañamiento que se le debe de dar a los compañeros de esta jovencita, tomando en cuenta que varios fueron testigos de este ataque. Entramos al campo de los efectos psicológicos que esto lleva. El hecho puntual es un homicidio como tal, pero también el lugar del homicidio, que no tengo los datos, pero fue en la escuela, dice mucho, tanto a los compañeros que presenciaron eso, y podríamos decir muy coloquialmente, esto es un trauma, y eso también hay que trabajarlo, no hay que dejarlo así como un hecho aislado. Tiene implicaciones solo el ver una actividad de eso. Si uno solo al ver en la televisión las noticias de asaltos, asesinatos, ocasiones, tiene un choque psicológico, no digamos a un menor que está en un proceso de formación. Entonces las autoridades, más allá también del caso que se tienen que tener una acción colectiva, tanto del grupo que presenció el acto como de todo el establecimiento, porque aunque yo no lo haya vivido, pero estaba en el salón de a la par, tiene un efecto psicológico. Los efectos psicológicos son los más dramáticos, porque digamos para eso no hay una medicina, ¿sí? Digamos, tengo una crisis nerviosa, tome esto, pero para el espíritu y el alma eso es complejo. Eso, pues, los expertos profesionales de la psicología tendrán que tomar cartas en este asunto, pero no solamente en este caso, porque esto nos está demostrando que puede ser esto el principio de algunos accidentes. Entonces, como bien decía al principio, tenemos que establecer una línea de prevención en ese ámbito, porque no podemos esperar que sucedan muertos como lo que sucede en Estados Unidos, ¿verdad? Yo les digo que a cada momento, a cada rato, hay ese tipo de violencia, homicidios en colegios y en universidades. Entonces, es muy importante ahorita el trabajo que, en este caso, la PGN, que es el ente encargado que tiene que ver a veces mucho con el tema de la niñez, pueda tomar cartas en el asunto. Seguramente se va a estimar, es que la normativa no lo establece, pero tenemos que hacer algo, ¿verdad? A nivel de educación también tiene que poner los expertos y los profesionales en este caso para que los daños colaterales que esto lleva no superen más allá de lo que se haga, sino estamos ante una tragedia particular, pero los efectos colaterales de los testigos, los doctores, incluso hasta los profesores, y uno mismo tiene un choque psicológico cuando ve estos casos. Al final lo que hablamos es la salud mental, aspecto que en una sociedad como la nuestra se toma muy marginal o se toma prejuiciosamente como si yo no estoy loco, ¿verdad? Pero en general, así como nos enfermamos físicamente, el alma también se enferma y tiene que ser cuidada y tiene que ser asistida. Lamentablemente, esa visión es muy limitativa en Guatemala, pero estos hechos nos demuestran que tenemos que trabajar. Acá hay un problema de salud mental. ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron
a esta niña, esta casi adolescente, a tomar esa decisión, que tampoco es cosa fácil, pues, o sea, eso es complejo. Muchas gracias, licenciado Francisco Lemus, por ampliarnos esta información. Definitivamente le vamos a estar dando seguimiento a este caso que ocurrió en Huehuetenango. Ya conocíamos diversas aristas sobre este caso, la importancia de la prevención, de una investigación objetiva por parte de las autoridades del Ministerio Público y también el seguimiento correspondiente a los menores de edad en Huehuetenango.